Hola, muy buenos días. Soy el doctor Mario Alonso Treviño Salinas. Soy en el Servicio de Medicina Interna y en el Departamento de Neumología. En el marco de las clases teóricas de Medicina Interna de nuestro hospital universitario, vamos a hablar en los temas de los tópicos más importantes en neumología, un tema apasionante que es el asma bronquial. Iniciamos en este momento. La gran información que traigo, la mayor parte de la información que traigo es una información que he tomado básicamente de una guía mexicana, que es la guía mía, que salió en el 2021 en esta revista, y la guía madre que se llama de asma bronquial, que es el GINA. Esta información del GINA, bueno, GINA completa ya 30 años en este año, ya son 30 años que ha estado a través de año con año dándonos las guías más importantes de manejo, guías más importantes en prevención y muchos tópicos en relación a esta enfermedad. GINA se inició a través de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre. Fue auspiciada inicialmente, en donde reunió a gran cantidad de expertos en este tema, y ahora ya de 10 años para acá es un sistema ya aparte que es auspiciado por ellos mismos y que nos brindan la oportunidad de que toda la evidencia científica reciente de esta enfermedad no sea desglosada en, estas, en este documento. Vamos a desarrollar el tema de definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Son los temas que iremos desarrollando uno a uno. ¿Cuál es la definición de GINA más reciente que se ha publicado? La definición es que el asma bronquial es una enfermedad heterogénea. Heterogénea porque pues su presentación tiene muchos aspectos diferentes, y por eso esta definición de heterogénea. Usualmente se caracteriza por una inflamación crónica. Inflamación crónica que puede ser desde el nacimiento hasta muchísimos años, una inflamación crónica persistente de la vía aérea. Y es definida por la historia de síntomas respiratorios tales como broncoespasmo, disnea, opresión torácica y tos, que son los síntomas cardinales de esta enfermedad y que tienen ciertas características estos síntomas, ya que son muy variables en tiempo y en intensidad, junto con una limitación siempre, una limitación expiratoria también variable del flujo aéreo. Muy bien. Los datos epidemiológicos son muy importantes, ya que esta enfermedad es una enfermedad que se considera a través de la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque miren estas estadísticas. Se menciona que cerca de 300 millones de personas en el mundo están padeciendo esta enfermedad, del 1 al 18% de la población mundial. En Estados Unidos hay una estadística de 7.7% de la población en Estados Unidos padece esta enfermedad. Tenemos una cifra nosotros en México que no está distante a todas estas, de un 5 a un 10% de nuestra población padece de esto. Esta enfermedad es propia de la primera infancia. La gran mayoría de las veces, las 2/3 partes de las veces de esta enfermedad, el diagnóstico se establece en los primeros años de vida. Un tercio posteriormente se diagnostica ya en la vida adulta. Esta enfermedad, aunque afecta a ambos géneros, es más frecuente en la mujer y afecta a todas las razas étnicas, pero se menciona que la raza negra tiene una predominancia en cuanto a la raza blanca. Y el nivel socioeconómico, que también el nivel socioeconómico bajo es un factor importante en la epidemiología de esta enfermedad,
no quiere decir que el nivel socioeconómico alto no esté ausente de este padecimiento. Un dato importante es que me llama mucho la atención que el asma ocupacional representa un 10 a un 25% de los casos nuevos o recurrentes de asma ocupacional. Un dato interesante que se menciona en recientes artículos. Esta enfermedad del asma bronquial, ¿cómo se sucede? ¿Qué es lo que pasa con el asma bronquial? ¿De dónde viene este asma bronquial? Sabemos, y hay información publicada en cuanto a la genética de esta enfermedad. Tiene una base genética que no está totalmente definida, sin embargo, hay información de que verdaderamente existen datos para pensar que esta enfermedad tiene una base genética. Pero esta base genética, pues nada nos pudiera atacar o molestar en relación al asma. Sin embargo, los factores del medio ambiente, esta interacción de la genética con los factores del medio ambiente que vamos a ir señalando uno a uno, esta interacción es la que provoca que esta enfermedad tome un curso clínico que pues iremos platicando cómo se van sucediendo esta patología. ¿Verdaderamente es posible que nosotros podamos detener la enfermedad? ¿Podemos nosotros, ya una vez conocidos los factores de riesgo de esta enfermedad, podemos nosotros prevenirla? Bueno, pues hay factores en los cuales se ha mencionado, no en forma directa, sino en forma indirecta, que hay factores maternos, factores familiares, infecciones respiratorias, medicamentos, algunas dietas hipercalóricas y la exposición por inhalación, que siempre el tabaco ocupa un lugar importante. Ahora fuertemente la contaminación ambiental intra y extradomiciliaria y el polvo de casa, el polvo frecuente, el polvo común de casa y las esporas de hongos. Todos estos son factores de riesgo que predisponen al asma bronquial. Dentro del asma debemos conocer algo importante. El asma puede estar en esta variabilidad en sus síntomas y en esta variabilidad en la función pulmonar, puede estar en una fase en la cual no tiene sintomatología alguna. Sin embargo, a través de varios desencadenantes llamados triggers, el paciente puede iniciar su sintomatología. Los más frecuentes son estas situaciones en las cuales las infecciones virales ocupan, no digamos uno de los más importantes, sino el más importante factor desencadenante para que la sintomatología se presente. Infecciones virales, el mismo tabaco, contaminación mental, el ejercicio mismo pudiera ser un desencadenante en el asma. Medicamentos como la aspirina, los beta bloqueadores, etcétera. Todos estos son triggers o desencadenantes que debemos de tener nosotros en la historia clínica y estar muy listos cuando el paciente no lo dice, o invitar al paciente a que busque sus propios desencadenantes y con esto ofrecer un tratamiento preventivo inicialmente y tratar de eliminar estos factores desencadenantes en el tratamiento conjunto. Esto que observamos es una representación esquemática en esta diapositiva, es una explicación esquemática de qué es lo que sucede con esta inflamación crónica en la vía aérea. Veamos que desde el punto de vista fisiopatológico se han descubierto cuatro endotipos celulares. Los endotipos no son más que los mecanismos por los cuales se presenta esta inflamación. Y no todo el asma bronquial es igual, no. Este tipo, el endotipo de asma alérgica, es el endotipo más frecuente, es el endotipo más conocido, el más estudiado, donde el alergeno entra
a través de la vía aérea y es captado a través de unas células que se llaman células dendríticas que están en la pared del bronquio, captan a este alergeno y son presentadas ante el jefe de la orquesta. En este caso, el jefe de la orquesta es el linfocito TH2. Al ser reconocido este alergeno, este linfocito TH2 produce una serie de sustancias que las más importantes son las interleucinas. Y estas son la interleucina 4, la interleucina 13, que van a activar a las células B o linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas. La acción principal de este linfocito pues, es la producción de inmunoglobulinas. Sí. Estas inmunoglobulinas posteriormente van y se adhieren a la membrana celular de algunas células, principalmente a las células cebadas, a las células más o mastocitos. Estas células tienen en su interior unas sustancias vasoactivas importantes que degranulan y se van hacia el torrente, produciendo la reacción inflamatoria. Estas sustancias vasoactivas, la más importante es la histamina, pero también hay prostaglandinas, hay factores activadores de plaquetas, etc. Bueno, además, el linfocito TH2 también produce una interleucina 5. Esta interleucina 5 casi específicamente va y activa a los eosinófilos. Los eosinófilos igualmente se activan y producen una serie de sustancias a través de una degranulación, produciendo sustancias como la proteína básica mayor, la proteína eosinofílica, algunos leucotrienos, que también producen interacción con el músculo liso, con las células caliciformes, etc., produciendo esta inflamación. Hay otro endotipo, aparte del asma alérgica, una asma que se llama asma eosinofílica. Este asma eosinofílica tiene ciertas características también en las cuales hay una predominancia en la inflamación por estos linfocitos, por estas células linfoides que son los eosinófilos. Y estos actúan haciendo una hiperplasia importante en el músculo liso, contrayendo el músculo liso. Y es el que produce la broncoconstricción, finalmente. Bueno, pues esta asma alérgica y esta asma eosinofílica han sido llamados endotipos TH2. Es importante en el tratamiento, sobre todo en los tratamientos de pacientes con asma grave o asma de difícil control, conocer estos endotipos, ya que la respuesta al tratamiento es diferente. Hay otro endotipo que se llama asma neutrofílica, aunque su nombre lo indica, las principales células inflamatorias acá son los neutrófilos, que también actúan haciendo una hiperplasia y contracción del músculo liso. Y hay otra, la menos frecuente, que es la pausigranulocítica, que es básicamente una hiperplasia importante con muy pocas células, pero también haciendo una hiperplasia y una broncoconstricción importante. Estas dos, el asma neutrofílica y el asma pausigranulocítica, son las denominadas no TH2. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con el bronquio? Pues el bronquio lo que pasa son dos cosas. Una, pues hay la contracción del músculo liso, una contracción del músculo liso por estas sustancias vasoactivas y la inflamación propiamente de la pared del bronquio. ¿Por qué? Porque estas sustancias producen edema de la mucosa y de la submucosa, infiltración celular, aumento de secreciones por la hiperplasia de las células caliciformes, una congestión capilar, hiperplasia del músculo liso bronquial y por último depósitos de colágena subepitelial, que es en los casos más avanzados.
Así como se han reconocido endotipos celulares en el asma bronquial, hay fenotipos también en el asma bronquial. No, no todas las asmas se comportan de una manera clínica igual. De ahí que se han reconocido varios fenotipos. De los más frecuentes es el de asma alérgica. Esta asma también es la más frecuente, es la más estudiada, es el asma que inicia en inicios tempranos de edad, es aquella que tiene generalmente antecedentes personales y antecedentes familiares positivos para atopia, precisamente para rinitis alérgica, para urticaria, para problemas atópicos. El otro fenotipo que también ha sido valorado es el asma no alérgica. Generalmente son pacientes adultos con asma que se presentan más en situaciones de estrés, o aquellos pacientes con actividad física son también eosinofílicos, pero también se ha encontrado que no solamente los eosinófilos son los que están presentes, sino también los neutrófilos y que tienen una respuesta muy irregular a los esteroides inhalados. El otro fenotipo es el del asma de inicio tardío. Estos son generalmente pacientes adultos, principalmente del sexo femenino, y que también tienen una pobre respuesta a los esteroides. El otro fenotipo es el asma con limitación fija al flujo aéreo, que son básicamente que tuvieron la enfermedad por mucho tiempo y sin tratamiento. Son aquellos pacientes que no tienen reversibilidad en sus pruebas de función pulmonar y que después de años y años de asma pudieran tener este fenotipo. El otro es el asma con obesidad, un asma en los cuales son síntomas muy aparentes. El paciente que es obeso tiene síntomas muy característicos, aunque no predomine la eosinofilia. Son todos estos subgrupos con características demográficas, clínicas y fisiopatológicas diferentes. Algunos detalles del asma ocupacional que siempre debemos de tener en cuenta en pacientes adultos se refiere a esta asma que es generalmente de nuevo inicio, causado directamente por sustancias que son expuestas en el trabajo. Generalmente, pues es un alergeno específico el que induce una respuesta inmunológica también específica. Y fíjense ustedes que es la número 1 con enfermedades relacionadas en el trabajo en los países industrializados. Y representa, como dije anteriormente, el 10 a 25% de los casos nuevos o recurrentes del asma bronquial. Presento una diapositiva no para aprendérsela, pero sí que sepan que un paciente con síntomas y que sospechemos asma ocupacional, pues debemos de hacer un interrogatorio de todos los probables sustancias o agentes a los cuales el paciente pudiera estar expuesto. Bien, ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico en un paciente con asma bronquial? El diagnóstico, según la GINA, debe establecerse con estas tres características: un diagnóstico clínico, una limitación variable del flujo y una variabilidad en el flujo expiratorio. Pues bien, el diagnóstico de esa enfermedad es eminentemente clínico, y los síntomas pivotes o más importantes son las sibilancias, unas sibilancias que suelen ser expiratorias. Tenerlo bien claro que las sibilancias que no son expiratorias no son de asma bronquial. La cosa importante es que esas sibilancias deben ser difusas y bilaterales. La disnea, pues una disnea que se presenta al reposo o con ejercicio. Opresión torácica, una sensación de opresión torácica por la obstrucción bronquial. Y la tos, generalmente es una tos irritativa o algo productiva, pero no purulenta. Estas características clínicas se presentan la gran mayoría de las veces siempre aunadas
a los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en la noche es más frecuente que se presenta o temprano en la mañana. Esta sintomatología se suele presentar con mayor frecuencia. ¿Cómo medimos nosotros la limitación del flujo expiratorio? ¿Cómo medimos la variabilidad en la función pulmonar? Pues a través de un estudio sencillo que es la espirometría. Ahora la espirometría se puede hacer incluso, bueno, en áreas especiales de los hospitales, pero también se puede hacer en consultorio. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la medida objetiva para confirmar la alimentación variable al flujo aéreo? Es cuando se hace la espirometría y muestra una obstrucción. El espirómetro nos puede dar tres tipos de diagnóstico: un diagnóstico de obstrucción de la vía aérea, un diagnóstico de restricción o un diagnóstico mixto. Bueno, pues el asma bronquial debe de tener un diagnóstico de obstrucción que está caracterizado por un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido y una relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada disminuido de 80% o de 75%. Muy bien, pues una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico de obstrucción, vamos a documentar variabilidad. ¿Cómo se documenta la variabilidad en la función pulmonar? La más utilizada de todas las formas es la prueba de reversibilidad con broncodilatador. Se hace una prueba de base, una prueba inicial, y posteriormente se le administra al paciente salbutamol entre 200 y 400 microgramos y se vuelve a hacer nuevamente una espirometría. Y una vez que ya tengamos la basal y la espirometría realizada con el broncodilatador, pues nos vamos directamente a ver si hubo respuesta o si hubo cambio en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Cuando este cambio es mayor de 12% o de 200 mililitros de basal, decimos que este paciente tiene variabilidad en la función pulmonar y se describe como hiperreactividad bronquial. Esto vuelve a esta aspirometría muy específica en el diagnóstico y resulta que es la prueba de elección para realizar el diagnóstico. Existen otras pruebas para la medición de la variabilidad, menos frecuentes que las realicemos, pero las menciono, que es el medir el flujo expiratorio pico o el flujo expiratorio máximo, que se mide durante 2 semanas, 2 veces al día, y si hay una variabilidad del 10%, decimos que el paciente tiene hiperreactividad. O bien el incremento significativo de la función pulmonar después de la 4ª semana de tratamiento antiinflamatorio, y también lo observamos en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 12% o de 200 mililitros de basal. Hay una prueba que es también a veces socorrida para ver este detalle, y es la prueba de ejercicio, es la que es quizá una de las pruebas que más se utiliza, donde a la inversa hay una caída del volumen expiratorio forzado en el primer segundo de un 10% o de 200 mililitros de basal. Hay otras pruebas que son las pruebas de reto, que también se pueden utilizar con diversas sustancias, y vemos una reducción en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, donde se puede utilizar metacolina o se puede utilizar manitol o diferentes sustancias que nos remeden esta hiperreactividad bronquial. Siguiendo con el diagnóstico, una tele de tórax, ¿para qué nos sirve en un diagnóstico? La radiografía de tórax. La gran mayoría de las veces la radiografía de tórax en asma bronquial es normal, y así la debemos de tener. Por eso la pedimos, para ver si verdaderamente
es normal. Porque si es anormal, una radiografía de tórax, pues podemos dudar en el diagnóstico de asma bronquial. A veces nos sirve para ver complicaciones en pacientes, por ejemplo, de asma muy severa, que hacen neumotórax o que hacen enfisema mediastinal o que hacen enfisema subcutáneo. En una radiografía de tórax lo podemos observar. Por otro lado, también nos puede ayudar para ver si acaso alguna infección, alguna neumonía, algún problema broncopulmonar pudiera estar causando o desencadenando más bien esta patología. Los biomarcadores de la inflamación de la vía aérea. Estos biomarcadores, ¿cuándo los hacemos? Pues no los hacemos de rutina. Los hacemos básicamente cuando el paciente pues tiene una enfermedad grave, un asma grave con severidad alta, que está en el paso número 5. Ahorita mencionaremos el paso número 5. Son pacientes graves en los cuales es muy importante para nosotros o para el tratamiento definir claramente si este paciente, por ejemplo, es un fenotipo TH2 o un fenotipo no TH2. ¿Y cómo lo hacemos? Estos son los biomarcadores. Le medimos eosinófilos en esputo, más de un 2%, o en suero, más de 150 por microlitro, o medimos la fracción expirada de óxido nítrico. Esta fracción expirada de óxido nítrico no es más que un marcador indirecto de inflamación eosinofílica. Y cuando es mayor de 40 partes por millón, bueno, pues decimos que tiene una inflamación eosinofílica importante, ¿verdad? Lo normal es que esté por abajo de 25 partes por millón. Este estudio también se puede utilizar o también se puede realizar en ciertos hospitales, incluso hasta en algunos consultorios se cuenta con este procedimiento de medición. La guía española lo menciona como parte del diagnóstico. Sin embargo, la mayor parte de las guías no lo cubren en el sentido de diagnóstico, sino más bien en el sentido de un seguimiento de los pacientes con asma bronquial y, bueno, pues tratar de determinar si este paciente pertenece o no al fenotipo TH2 o no TH2. El otro biomarcador que se utiliza es la inmunoglobulina. Y la inmunoglobulina sérica o la específica para algún alergeno que ya sea conocido. Pues así el diagnóstico. Ahora, ya que tengamos el diagnóstico, pues bueno, ¿es asma bronquial lo que tiene verdaderamente mi paciente? Bueno, pues es una manera de preguntarse, de cuestionarse si estamos ante el asma bronquial verdaderamente. Porque si al paciente le falta mejoría en el tratamiento para el asma bronquial, pues eso nos podría hacer dudar. Cuando estamos dando nuestros medicamentos, que hay una buena adherencia al tratamiento, que hay una buena técnica de inhalación y bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? Que mi medicamento para el asma no funciona. Bueno, pudiera ser que estemos ante otra situación clínica. Cuando es monosintomática, la mayor parte de las veces en asma bronquial, de estos 4 síntomas que he mencionado, pues por arriba de 2 la mayor parte de las veces existen, pero cuando es monosintomática, es decir, que nomás tenga tos o que nomás tenga disnea o que nomás tenga sibilancias o que nomás tenga opresión torácica, que se presente como monosintomática, bueno, pues es lógico que nos haga dudar del diagnóstico. A veces se nos presenta, sí, tiene tos, pero tiene tos productiva crónica. Entonces, pues no estaremos ante una bronquitis crónica o no estaremos ante bronquiectasias, etcétera, que nos hagan dudar también. El inicio de los síntomas después de los 50 años. Pues sí, la gran mayoría ha mencionado que se inicia en la edad temprana. Sin embargo, bueno, hay algunos pacientes que inician en la vida adulta, pero después de 50 años duda que pudiera serlo. A lo mejor son
pacientes que ya tenían el asma bronquial anteriormente y se están presentando por ciertos desencadenantes nuevos la sintomatología. Tener presentes. Otros síntomas concomitantes pudiera ser dolor, un paciente con dolor, síncope o palpitaciones, bueno, pues duden de que pudiera ser. Sibilancias inspiratorias con ejercicio, cuidado. Las sibilancias en asma bronquial he mencionado que es expiratorio. Pacientes que tienen historia de tabaquismo, que se puede confundir con bronquitis, con enfisema, etc. Tener presente esto, para que con esto nosotros podamos hacer un diagnóstico diferencial lo más amplio posible. Dependiendo de los síntomas que tengamos, pudiéramos hacer un diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene tos persistente, que tiene una radiografía de tórax normal y una espirometría normal, bueno, pues dúdalo. No podría tener una rinitis alérgica o una rinitis inflamatoria, una rinosinusitis, poliposis nasal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome postusivo o postviral, una bronquitis crónica o que esté tomando algunos medicamentos que pudieran causar tos, especialmente los inhibidores de la E. Hay pacientes que se presentan únicamente con broncoespasmo y pudiera ser que tengan alguna disfunción, una disfunción de cuerdas vocales, que tengan bronquiectasias, que tengan EPOC, incluso algunas sibilancias audibles en un solo hemitórax o en una sola región anatómica del tórax de nuestro paciente, pudiera tener un carcinoma broncogénico o un cuerpo extraño en el diagnóstico diferencial. O que tenga disnea y que, bueno, tengamos que incluir quizás la más frecuente, la insuficiencia cardíaca, pero también el EPOC, el tromboembolismo pulmonar, incluso, ¿por qué no?, la sarcoidosis. Ya tenemos el diagnóstico claro, ya tenemos el diagnóstico correcto, pues entonces, ¿cómo evaluamos? Antes de iniciar el tratamiento médico debemos de evaluar cómo está nuestro paciente en relación a su enfermedad. Y para eso, esto se denomina control del asma. ¿Cómo se hace el control del asma? ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, lo primero es evaluar el control de los síntomas en las siguientes 4 semanas o en las últimas 4 semanas. Debemos identificar factores de riesgo modificables o de pobre pronóstico y debemos realizar mediciones en la función pulmonar para ver cómo está nuestro control en el asma. ¿Cómo hacemos para evaluar este control de los síntomas? Pues es muy sencillo. Con 4 preguntas muy sencillas podemos nosotros ver cómo está nuestro paciente. Le preguntamos, ¿en las últimas 4 semanas ha tenido síntomas de día más de 2 veces por semana? ¿Sí o no? ¿Ha tenido despertares nocturnos por asma bronquial? ¿En la noche se despierta con pillido, con tos, con falta de aire? ¿Sí o no? El uso de medicamentos de rescate. ¿Ha utilizado usted medicamentos como el salbutamol o el medicamento como el formoterol con el esteroide? ¿Lo ha utilizado en las últimas 2 semanas? ¿Más de 2 veces? ¿Sí o no? ¿Ha tenido limitación de sus actividades por asma? Es decir, no ha ido a la escuela, no ha hecho ejercicio, no ha ido al trabajo por problemas con los síntomas del asma, ¿sí o no? Bueno, ya que tengamos las respuestas de esto, podemos englobar a nuestro paciente. Si el paciente tiene los 3 o 4 de estos, bueno, pues es un paciente que se considera con un nivel de control no controlado. Si el paciente, sin embargo, dice que tiene 1 o 2 de estas 4 preguntas, podríamos decir que el paciente está parcialmente controlado, o bien cuando el paciente pues no tiene ningún síntoma y quiere decir que el paciente está muy bien controlado. Muy bien. Otra de las cosas que podemos nosotros realizar o que debemos de realizar antes de ver antes de iniciar con el tratamiento médico, pues debemos identificar factores de riesgo. Factores de riesgo para una crisis asmática o que tengan pobre pronóstico.
a largo plazo. Son enfermedades crónicas que debemos de tener un gran apego con nuestro paciente para que el paciente a su vez tenga un gran apego con sus medicamentos. Y así debemos de tener una historia clara de qué medicamentos toma. Generalmente el paciente está tomando esteroides sí o no, o es de recién diagnóstico que no conoce sus medicinas y que debemos nosotros de explicarle todas y cada una de ellas. O el paciente que ya está en diagnóstico y que tiene muy pobre adherencia, que la técnica del inhalador la está haciendo en forma incorrecta. Cada que vaya tu paciente a la consulta, por favor revisen la técnica del inhalador si es correcta o no. Chequen muy bien si está mal utilizando o está utilizando en forma, en cantidad o en calidad el uso de los broncodilatadores de acción corta, porque se ha mencionado que este incrementa la mortalidad cuando su uso elevado sobrepasa el límite superior de dosis. Algunas comorbilidades debemos estar viendo e irlas manejando. Si el paciente tiene obesidad, bueno, pues tratar de ir solucionando cada uno de los problemas que pudiéramos nosotros tener como comorbilidades. Entre ellos se menciona la obesidad, rinosinusitis, si tiene reflujo, si tiene alergia alimentaria, algo conocido, problemas de ansiedad o depresión, y el mismo embarazo que en un momento dado pudiera ser comorbilidades para que el paciente tenga riesgo de crisis. Algunas exposiciones, principalmente al tabaco, obviamente, alergenos conocidos, alergenos en el medio ambiente, intramuros o extramuros, y la contaminación ambiental. La contaminación ambiental que está en boga en nuestra ciudad es un problema muy importante y de muy difícil control en nuestra ciudad o en las sociedades industrializadas. Pues tenemos que tener conocimiento de cómo están los índices de contaminación en cada una, para que nosotros podamos sugerir algunas formas preventivas para poder eliminar esta exposición. Problemas socioeconómicos, bueno, pues el adquirir los medicamentos sí o no, pues va a depender muchas veces del estatus socioeconómico que guarde mi paciente, y bueno, pues lo debemos de conocer. La función pulmonar cuando está muy disminuida, cuando el volumen respiratorio por el primer segundo está disminuido, menos del 60%, o que tengan muy alta reversibilidad, son pacientes con una inflamación muy alta que debemos de tener en cuenta. Pacientes que tienen eosinofilia, que tengan fenos elevados o que tengan el uso de esteroides en altas dosis. Hay otros factores que son independientes, pero que son de suma importancia, sobre todo en los pacientes con crisis asmáticas. Es muy importante tener en la historia clínica si este paciente fue intubado o tuvo una instancia en la unidad de cuidados intensivos por un asma grave, un asma de muy difícil control, y que lo llevó hasta la unidad de terapia intensiva. Es muy importante reportarlo en nuestra historia clínica para poder manejar este grupo de pacientes con otras medidas. Y la otra es que el paciente se haya exacerbado en el último año, simplemente que haya ido a urgencias sin necesidad de que lo hayan internado, pero que haya ido a urgencia y que haya exacerbado en el último año, son factores muy importantes en el desarrollo y en la presentación de nuestra enfermedad. ¿Cómo hacemos las mediciones de la función pulmonar? Pues no tenemos más que o hacemos una espirometría o más sencillamente podemos utilizar un flujómetro y poder hacer mediciones de variabilidad en el paciente que está asintomático o en el paciente que está agudizado. Son medidas que nos pueden servir para ver cómo está nuestro paciente. Estamos evaluando a nuestro paciente. En relación al tratamiento, nuestro tratamiento pues tiene metas como cualquier otro. En el GINA se mencionan tres importantes metas, que son el control de los síntomas, es decir, disminución en la intensidad y en la frecuencia de la presentación de los síntomas.
el mantenimiento de las actividades diarias. El paciente debe hacer sus actividades diarias de ejercicio, de ir a la escuela, de trabajar, etc. Debemos mantener estas actividades. La función pulmonar normal o bien casi normal, no necesariamente tenemos que tener una función pulmonar normal, pero sí lo más cercano posible a la normalidad. Quizá la meta más importante de esto es prevenir o disminuir las exacerbaciones. No tanto disminuirlas, bueno, pues disminuir en calidad y en cantidad, pero importante es que el paciente no tenga exacerbaciones. Quizás sea el dato más importante en esto de las metas del tratamiento. Y también, bueno, minimizar los efectos adversos de todos los medicamentos que nosotros utilicemos. Tenemos un vademecum que vamos a platicar ahorita, principalmente todos aquellos medicamentos que en un momento dado puedan tener efectos adversos, principalmente los esteroides. El tratamiento del asma bronquial se establece con dos medidas. Una, el tratamiento no farmacológico, y la segunda, el tratamiento farmacológico. Es importante que se hagan los dos elementos. ¿Por qué? Porque en el tratamiento no farmacológico se incluyen cosas muy importantes. Una de las cosas más importantes es educar a nuestro paciente. Es bien importante señalar a nuestro paciente la enfermedad, decirle qué es el asma bronquial, cómo se presenta el asma bronquial, qué complicaciones puede tener el asma bronquial, cómo utilizar los medicamentos, explicarle que existen una gran cantidad de medicamentos y que él se va a adecuar al que yo le sugiera y él elija para con esto que haya una mayor adherencia en el tratamiento. Educar a nuestro paciente, escribirle en una nota o en línea todos los medicamentos que debe recibir en un momento dado, y no solo eso, sino cuando se complica o cuando los síntomas se agravan, tener un escrito en el cual el paciente sabe qué tiene que hacer cuando se presenten así las cosas. Siempre tener un control de los desencadenantes. Si no tenemos un control del medio ambiente, pues no lo vamos a poder lograr. Si el paciente es asmático y tiene 2, 3 mascotas en casa, o tiene alfombras, o tiene filtros de aires acondicionados que no ha revisado en años, pues son factores que en un momento dado pueden disparar la sintomatología, y ahí está, aún y a pesar del tratamiento bien llevado, con adherencia, con buena técnica, pues el paciente va a tener la sintomatología presente. Entonces, debemos nosotros tener un buen control de los desencadenantes. El monitoreo de los síntomas, ya lo dijimos, cómo monitoreamos los síntomas, que a través de algunas preguntas muy sencillas debemos de ver si el paciente está bien controlado o no está controlado. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Para eso nos sirve saber cómo debemos de tener el monitoreo de los síntomas. Y por último, el monitoreo de la función pulmonar. Es importante que cada 3 a 6 meses, inicialmente en el diagnóstico claramente se debe realizar una espirometría, pero ya en el seguimiento, cada 3 a 6 meses al año, debemos de ver cómo va o cómo ha sido el comportamiento de la función pulmonar, principalmente del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y el otro, bueno, pues es el tratamiento farmacológico. Mencionaba yo ahorita, antes del tratamiento farmacológico, mencionaba yo todos aquellos factores que son modificables y que aumentan el riesgo de crisis asmática. Bueno, pues hay una gran cantidad de evidencia, de información que nos proporcionan, que no con el hecho de repasarlas todas ellas, pero con la evidencia mayor o menor, la evidencia clínica mayor o menor en los estudios que se realizan, y cómo evalúan estos factores, desde una evidencia muy alta a una evidencia ya muy baja, u opiniones de expertos. Pero sepan que, bueno, pues se las dejo ahí,
para que le echemos una vista antes de nosotros iniciar el tratamiento. Debemos hacer todo lo posible por modificar este ambiente. También hay medidas para evitar exposición de ácaros, de alergenos, de esporas de hongos, etcétera, caspas de animal, etcétera, que debemos de tener presente antes de nosotros iniciar un tratamiento farmacológico. En relación al tratamiento farmacológico, debo de señalar primero algunos datos importantes para conocer cuál es la nomenclatura que se utiliza en la medicación de esta enfermedad. Y así tenemos, por ejemplo, dos grupos de pacientes o dos grupos de tratamiento. Son aquellos que en el tratamiento farmacológico son aquellos medicamentos que alivian los síntomas o de rescate, y en aquellos que controlan los síntomas o de mantenimiento. Veamos cada uno de ellos. Los medicamentos que alivian los síntomas también son llamados medicamentos de rescate porque se utilizan por razón necesaria. PRN. Únicamente se utilizan cuando el paciente tiene el episodio y le das el broncodilatador y el paciente mejora. Así de sencillo. Actúan rápidamente para revertir la broncoconstricción. Esa es la característica. Y generalmente, bueno, pues aquí están los principales medicamentos que se utilizan para este apartado, que son los broncodilatadores de acción corta, y así la literatura lo marca como los SABA, beta 2 agonistas de acción corta. Otro grupo menos importante, menos frecuente de utilizarle, aunque no menos importante, son los anticolinérgicos también de acción corta, como el bromuro de ipratropina. Hay un medicamento que es el formoterol, que este medicamento es un beta 2 agonista de larga acción y está incluido en este grupo. ¿Por qué? Porque el formoterol es un broncodilatador de larga acción, pero tiene la particularidad de que actúa muy rápidamente. Actúa tan rápidamente como un beta 2 agonista de corta acción. Entonces es incluido en este grupo, formoterol. Pero como el formoterol, al igual que todos los beta 2 agonistas de larga acción, no se puede dar solo, nunca, siempre va unido a un esteroide inhalado. Siempre lo verán ustedes así, formoterol con un esteroide. ¿De acuerdo? El otro grupo de medicamentos son los medicamentos que se utilizan para el mantenimiento. Son aquellos medicamentos que controlan los síntomas, y estos se dan en paciente sintomático o asintomático. Son medicamentos que se utilizan diariamente y por largos periodos. Largamente y por largos periodos. Mantienen la enfermedad bajo control por efecto inflamatorio, antiinflamatorio. Son los medicamentos de este grupo, y aquí incluyen los beta 2 agonistas de larga acción, cualquiera de ellos, ahorita los mencionaremos, los glucocorticoides, los antileucotrienos y los medicamentos más recientemente que se han utilizado en el asma, que son los biológicos. Pero miren también, aquí está también este medicamento, formoterol más esteroides. Son medicamentos que se utilizan para aliviar los síntomas y son medicamentos que se utilizan para el control de los síntomas. ¿De acuerdo? Es una terapia especial que se llama terapia MARC, que en estos momentos les digo en qué consiste. Existen dos estrategias de tratamiento en el asma bronquial. Una denominada AIR o aliviador antiinflamatorio, que tiene estas características. Generalmente es un inhalador de alivio con un esteroide de dosis bajas y un broncodilatador de acción corta. Es decir, ¿tiene esteroides? Sí. Y tiene broncodilatador. Tiene las dos cosas. Un broncodilatador de acción corta y un esteroide de dosis bajas. Esta estrategia de tratamiento incluye a la budesonida o beclometasona más el formoterol.
budesonida o beclometasona más el formoterol. ¿De acuerdo? El otro que incluye son los esteroides inhalados más el salbutamol. No hay una combinación de esto, pero bueno, se pueden utilizar con un inhalador y con otro inhalador, cada uno de ellos. Estos medicamentos o esta estrategia de manejo se puede utilizar antes del ejercicio o exposición a alergenos, de manera que se convierte en un medicamento que lo pueden utilizar para el asma al ejercicio o cuando el paciente se expone a alergenos conocidos. En ese momento, antes de exponerse, es un medicamento que se puede utilizar muy tranquilamente. Estos medicamentos aumentan el control de los síntomas. Se utilizan en el paso 1 y 2 en el track 1. Ahorita les voy a mencionar qué es este paso 1 y paso 2 y el track 1 y track 2. Y una característica importante es que se utiliza independientemente del FENO, independientemente de la cantidad de la fracción expirada de óxido nítrico. ¿De acuerdo? Y la otra terapia es la terapia MART, que es la terapia aliviadora y de mantenimiento. ¿Y esta en qué consiste? Consiste en que el paciente utiliza un esteroide, un inhalador con esteroide y formoterol todos los días a dosis de mantenimiento y usa el mismo medicamento por razón necesaria para aliviar o para rescatar. ¿De acuerdo? Este medicamento o esta estrategia de manejo se puede utilizar tanto como mantenimiento, así como también como rescate. Y se utiliza principalmente en los pasos del 3 al 5 y como aliviador. Ahorita amplío este detalle. Porque se ha visto que utilizándolo de esta manera, los estudios nos indican que disminuye el riesgo de exacerbaciones y el deterioro de la función pulmonar. Enseguida voy a mencionar un vademecum de los principales medicamentos que utilizamos. Bueno, pues en primera línea tenemos los beta-2 agonistas de acción corta y vean cómo sus siglas son beta agonistas de acción corta. ¿De acuerdo? Y así en la literatura americana y a nivel internacional así se describe. De ellos, el salbutamol o Ventolin es el medicamento por elección. Se llama salbutamol desde el río Bravo hasta la Patagonia. Salbutamol. Y se llama albuterol o es reconocido en la literatura mundial como albuterol del río Bravo en adelante y a nivel internacional. Es el mismo medicamento, salbutamol y albuterol. Pues tiene un inicio de acción muy rápida, en 5 minutos. Tiene un pico máximo de 30 a 60 minutos, una duración de 4 a 6 horas. Tiene un mecanismo de acción en donde actúan los beta-2 agonistas de corta acción, pues estimulan el receptor beta-2 y producen broncodilatación y aumentan la cantidad de AMP cíclico. Acuérdense que el 3,5-AMP cíclico es la sustancia broncodilatadora por excelencia en nuestro organismo y la aumenta. ¿Tiene efecto colateral? Sí. Principalmente temblor, taquicardia, hipopotasemia o hipocalemia. ¿De acuerdo? Estar listos con estos medicamentos, ya que sí se consideran la primera elección en el manejo sintomático, pero siempre y cuando se utilice junto con esteroides inhalados. Eso lo veremos ahorita en el track 2. ¿De acuerdo? Este medicamento ha cambiado. Las últimas guías hacen hincapié en que debemos tener mucho cuidado con el salbutamol. Este medicamento se ha utilizado por más de 50 años. En cuanto antes se creía que el asma bronquial nada más era una broncoconstricción y eso era todo. Pues no solamente era la broncoconstricción, sino la broncoconstricción era el producto final de toda la cascada de la inflamación. Por eso esto ha cambiado a que el principal tratamiento en el asma bronquial son
los antiinflamatorios y no los broncodilatadores. Entonces, Gina ha hecho hincapié en que el uso regular de estos medicamentos puede tener hiposensibilización del receptor beta 2. Es decir, antes me funcionaba muy bien, doctor, pero ahora ya no me funciona. Hay aumento de la hiperreactividad de las vías aéreas, cosa contraria a lo que nosotros, el objetivo de nosotros, lo es. Un efecto broncodilatador reducido, ya no me funciona bien y cada vez me pongo más y no me funciona. Una respuesta alérgica aumentada, un aumento de los eosinófilos y además, algo importante es que cuando se utiliza a dosis altas quiere decir más de una canastilla de estas de dosis medida, cuando se utilizan más de una en un mes. Ahí se ha visto aumento en la mortalidad. Hay datos ya robustos en relación a esta información. El otro grupo de medicamentos son los beta-adrenérgicos de larga duración. Y así las siglas, LABA. Los otros son SABA y estos son LABA. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? El mecanismo de acción, pues es el mismo. Estimulan el receptor beta 2, aumentan el AMP cíclico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Hay 3. Más bien 4, pero el otro no se utiliza en el asma bronquial. Los más utilizados son el formoterol, el salmeterol y el bilanterol. Pero vean esto. Estos medicamentos no se pueden utilizar solos. Estos beta 2 adrenérgicos de larga duración no se pueden utilizar solos, sino se utilizan siempre aunados a un esteroide. Vean ustedes como el formoterol más la budesonida, el nombre comercial Symbicort o Vanair. Pero vean esto, quizá lo más interesante de esta diapositiva es que el formoterol actúa en 5 minutos igual que el beta 2 agonista de corta acción. Entonces, esta función que tiene el formoterol lo ha llevado a colocarse en las guías actuales en un lugar importante como aliviador de síntomas. La otra combinación, por ejemplo, de formoterol con beclometasona, que es el Innovite, también se puede utilizar. Y el último, formoterol más mometasona, que es el Senjade, son los nombres comerciales que nosotros generalmente utilizamos. El otro beta 2 agonista, el salmeterol, se une a fluticasona y es el ceretide. El ceretide puede ser en aerosol de dosis medida o inhalador de polvo seco. El otro es el bilanterol, que con fluticasona también, el nombre comercial es el Relvare. El Relvare que lo utilizamos básicamente como inhalador de polvo seco. Otro medicamento no tan utilizado, pero no por eso menos importante, es el bromuro ipratropio, que es un anticolinérgico. Este medicamento anticolinérgico generalmente su acción es de 20 a 30 minutos. ¿En dónde se utiliza? Pues la mayor utilidad es como coadyuvante. Coadyuvante en algunos pacientes con crisis o en algunos pacientes en los cuales no ha habido respuesta. Pero particularmente en aquellos pacientes que tienen asma inducida por beta bloqueadores o asociados EPOC, en ataque asmático severo, o en aquellos que nos dicen que el salbutamol o el Ventolin les produce mucha taquicardia o temblor, etc. O son pacientes de edad en los cuales tienen cardiopatía y que debemos utilizar otro grupo de medicamentos también broncodilatadores, pero con menos efectos colaterales, y echamos mano de bromuro de ipratropio, que es el Atrovent. Otro medicamento que también es anticolinérgico es el tiotropio. Ese tiotropio tiene la particularidad que tiene una vida larga
mayor, de 12 a 24 horas. Bueno, pues este medicamento, el tiotropio, se utiliza única y exclusivamente ahora en las guías en la fase o en el paso número 5. Y ahorita lo veremos en dónde se localiza esto. Estos medicamentos ambos, su mecanismo de acción es que disminuyen el GMP cíclico y también inhiben los receptores muscarínicos M2 y M3, produciendo broncodilatación. Sus efectos colaterales casi no tienen efectos colaterales estos dos medicamentos, lo único que se menciona es resequedad de las mucosas. Los medicamentos antiinflamatorios, su mecanismo de acción, pues son muchos, entre ellos interfieren con el metabolismo del ácido araquidónico, posteriormente en la formación de leucotrienos, intervienen en la síntesis propiamente de prostaglandinas también, inhiben la migración de células inflamatorias, inhiben la producción de citocinas y la activación de proteínas de adhesión, y pues estos medicamentos se consideran la primera elección en el control del asma bronquial. La principal vía de todos los medicamentos en el asma bronquial es la inhalada. La inhalada es la número 1 y se utilizan prácticamente en todas las fases del tratamiento, en el track 1, en el track 2 y en las diferentes fases de los pasos que vamos a mencionar. Sí hay efectos colaterales, por supuesto que hay efectos colaterales, sin embargo, para efectos colaterales, solamente cuando el paciente utiliza dosis altas. Y puede ir desde una candidiasis oral o una disfonía hasta tener una reabsorción de la masa ósea, glaucoma, insuficiencia renal, etc. Pero son considerados siempre como la elección en el manejo de este grupo de pacientes. ¿Cómo sabemos nosotros si es dosis alta, media o baja de esteroides? Pues no lo vamos a memorizar, simplemente hay tablas especiales. Aquí les presento esta tabla que la ofrece el GINA, en el cual nos dice los principales medicamentos que se utilizan, como la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, y nos dan hacia un lado qué son dosis bajas, qué son dosis medias y qué son dosis altas de cada uno de ellos. Obviamente, entre mayor dosis, mayor sus efectos colaterales. Hay otro grupo de medicamentos que son los leucotrienos. Estos leucotrienos se producen en algunas células que son las células mast o mastocitos o células cebadas. Se producen también en los eosinófilos y en los macrófagos alveolares a través de un ácido que es el ácido araquidónico y una enzima que es la lipoxigenasa, pues da formación a los leucotrienos. Y estos leucotrienos pues tienen actividad, principalmente el leucotrieno C4, el D4 y el E4, tienen acciones vasoactivas en cuanto a aumento de la permeabilidad vascular, también producen quimiotaxis, pero principalmente contracción del músculo liso. Por eso, bueno, pues hay el antídoto. El antídoto para estos leucotrienos, pues, son los antileucotrienos. Los antileucotrienos que tienen una actividad inflamatoria, también son antiinflamatorios. Tienen una actividad antiinflamatoria suave, leve, etcétera, pero no son así los de primera elección. Para propósitos prácticos, nada más se cuenta con uno de ellos, que es el Montelukast. El Montelukast es un antileucotrieno que tiene un inicio en algunas horas. Su pico máximo de acción lo establece en días. Generalmente se requieren más de un mes como tratamiento mínimo. Y sus indicaciones básicamente son en el manejo como alternativo, como monoterapia en el paso 2 o para el manejo adicional al esteroide en los pasos más avanzados. Sin embargo, hay un warning aquí que envió la FDA en el 2020 en el cual menciona lo siguiente, que este medicamento puede causar efectos neuropsiquiátricos como ansiedad, alucinaciones, brotes psicóticos, ideas suicidas, y en niños puede producir terrores nocturnos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este medicamento ahora que conocemos toda esta información y ponernos de acuerdo si verdaderamente el colocar nosotros riesgo contra beneficio
lo podríamos o no utilizar. De preferencia, podemos utilizar algunos otros medicamentos del Vademecum que ya he mencionado. Otro medicamento que se utilizaba hace mucho y por muchos de nosotros son las xantinas, que son broncodilatadores. No hay duda que estos medicamentos son broncodilatadores, sin embargo, su nivel terapéutico es muy reducido, de manera que estos medicamentos producen efectos colaterales muy importantes como digestivos, neurológicos y cardiovasculares, y prácticamente ya no vienen en ninguna guía ni de mantenimiento ni de crisis. Entonces, nosotros los utilizamos pues muy raramente cuando el paciente no ha respondido a todo lo que le hemos dado, pudiéramos en un momento dado. Sin embargo, son opiniones de expertos y opiniones personales. El otro grupo de medicamentos biológicos, el otro grupo de medicamentos antiinflamatorios son los biológicos. Y el primero que salió fue el omalizumab, que es el Xolair o Solar. Este medicamento salió en el 2003, o sea, ya tiene más de 21 años o 20 años que ha sido utilizado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? En la cascada de la inflamación lo mencionamos, ¿verdad? Que es un bloqueador de la inmunoglobulina E. Es un anticuerpo monoclonal inmunoregulador que actúa básicamente en ir a bloquear la inmunoglobulina E. Y al bloquear la inmunoglobulina E, ya lo mencionamos, que es el que hace los puenteos para degranular las células, principalmente las células cebadas. Entonces, la indicación es todos aquellos niños que tengan más de 6 años, que tengan aeroalergenos comprobados, que la inmunoglobulina esté entre 30 y 700 unidades internacionales por mililitro, que sea un asma no moderada, sino severa, y las dosis ahí están, forma subcutánea. Sus efectos colaterales principalmente son de urticaria y reacción anafiláctica, pero también tiene ahí un efecto colateral importante, que es el costo. El costo, aunque ha bajado, creo yo, a esto que se menciona aquí, no deja de ser un medicamento que no se consigue tan fácilmente por cuestiones económicas. Han salido nuevos medicamentos que no solo actúan a nivel de la inmunoglobulina E, sino actúan propiamente bloqueando la interleucina 5. Si yo bloqueo la interleucina 5, pues no va a haber reacción inflamatoria a través de eosinófilos. Imagínense ustedes. Pues bueno, está el mepolizumab, que es el Nucala, el reslizumab, el benralizumab. Todos estos medicamentos son medicamentos que actúan en la interleucina 5. Interleucina 5. Se utilizan en pacientes que tienen más de 12 años y que tengan una asma con eosinofilia severa. Los eosinófilos en sangre deben ser de más de 150 células al inicio y más de 300 en los últimos 12 meses. Por ahí está la dosis. Y bueno, son medicamentos que se están utilizando actualmente y sus resultados son muy alentadores y muchos de ellos con buena respuesta. El otro medicamento que actúa también en las interleucinas, pero no en la interleucina 5, sino en la interleucina 4 y la interleucina 13, es el dupilumab, que es el Dupixent. Este medicamento es específico para el bloqueo de estas dos interleucinas. Es un medicamento todavía más reciente, que es un medicamento que es el Tezspire, que es el más nuevo de todos. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la linfopoietina del estroma tímico
que se actúa a más alto en la cascada de la inflamación, más alto. Y con esto incluye pacientes que tienen asma severa, pero que no importa el recuento de eosinófilos. Eso pues lo va a llevar, yo creo, que a utilizarse en forma más frecuente. Por ahí están las dosis, y es un medicamento que pues tiene poco de haber salido y faltan resultados en los estudios de investigación que se han utilizado, que se han hecho. Muy bien. Pues antes de iniciar con la tabla de los medicamentos, cómo utilizarlos, siempre debemos tener este ciclo que nos recomienda la guía en relación a cómo evaluar, cómo ajustar y cómo revisar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esto lo debemos o lo deberíamos de hacer en cada una de nuestras consultas. Por ejemplo, confirmación del diagnóstico de ser necesario. Siempre en cada consulta deberías de hacer una confirmación del diagnóstico. ¿Estás claro que el diagnóstico es asma bronquial? ¿Estás claro que el control de los síntomas y los factores de riesgo los tienes sujetos? ¿Estás claro que estás manejando muy bien sus comorbilidades? ¿La técnica que utiliza para inhalar y la adherencia que tiene en el tratamiento es correcta? ¿O cuál es la preferencia de tu paciente? ¿Qué te dice su paciente? ¿Está acudiendo con la lana para comprar sus medicamentos? ¿Sí o no? ¿O con el papá del paciente o el cuidador que tenga? Tenemos que estar evaluando esta enfermedad. Para nosotros el ajustar el tratamiento. ¿Cómo ajustamos el tratamiento? Ya sea le subimos o le bajamos o le cambiamos medicamentos dependiendo de su sintomatología. Y debemos siempre estar viendo los factores de riesgo y las comorbilidades una y otra vez. Siempre estar viendo las estrategias no farmacológicas. Podemos estar con los mejores medicamentos, con las mejores técnicas, pero si no manejamos el medio ambiente, no vamos a tener éxito en cuanto a la respuesta en la sintomatología de nuestros pacientes. Los medicamentos para el asma se suben, se bajan, se quitan, etc. Educar muy bien y enseñarles a nuestros pacientes cómo utilizarlos en caso de que no puedan utilizar sus medicamentos. Hay que señalarles que existen varias formas de hacerlo: la inhalada, la aspirada, el micronebulizador, etc. Debemos de revisar muy bien la sintomatología, que el paciente no tenga exacerbaciones, efectos colaterales de medicamentos si se están viendo, o decírselos qué es lo que puede haber para que él también esté atento a los posibles complicaciones, efectos secundarios de los medicamentos. Realizar pruebas de función pulmonar, igualmente la satisfacción, cómo se siente el paciente con todo esto. Esta es la guía que nos mencionan en forma escalonada, en forma esquemática, de cómo debemos de realizar nuestro tratamiento. Vean ustedes aquí que existen dos vías o dos tracks de tratamiento. Una, que es la vía número 1, y la otra, la vía número 2. ¿Verdad? Entonces, el grupo de tratamientos son los grupos controladores, que son estos de arriba, y el grupo de tratamiento de medicamentos aliviadores, que está aquí abajo. Pues veamos. ¿En dónde vamos a iniciar nuestro tratamiento? Pues les digo de una vez que el paso número 5 pues es el paciente más grave. Aquí los medicamentos son pues en mayor número y en mayores dosis. Los pacientes generalmente con asma severa se encuentran en este paso. Los que están con asma severa o en asma no controlada. Los pacientes que están en asma controlada son los pacientes que están en el paso 1 y 2. Y estos tratamientos se suben o se bajan dependiendo de cómo esté nuestro paciente. Por ejemplo, en el paso número 1, son generalmente la mayor parte de nuestros pacientes, afortunadamente. Los pacientes que se encuentran en el paso número 5, es la minoría de nuestros pacientes, afortunadamente.
Pero sí, en los pasos 2 se encuentra un gran número de pacientes y son aquellos pacientes que tienen síntomas menos de 4 a 5 días por semana. Más o menos así, y este paciente lo ubicamos aquí. ¿Y qué le damos? ¿Y qué le damos en el paso 1 y 2? Pues le damos esteroides y formoterol a dosis bajas PRN. Y así, en el paso número 1 y 2, se va a utilizar el esteroide inhalado con formoterol en forma por razón necesaria. ¿De acuerdo? Y si tiene alguna exacerbación o tiene síntomas, puede utilizar el aliviador, que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, con un inhalador el paciente puede utilizar en el paso 1 y 2 y como mantenimiento y como aliviador. ¿De acuerdo? En los pasos 3 y 4 son los pacientes que tienen un control irregular, que no están tan bien, que están parcialmente controlados, porque tienen síntomas la mayoría de los días con despertar, se despiertan en la noche, tengo tos, tengo pillido, me siento mal en una semana o más. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda utilizar el esteroide inhalado más el formoterol, pero ya no es PRN, sino todos los días. Fase de mantenimiento, fase MART. Esta es la fase AIR, esta es la fase MART. ¿De acuerdo? En las estrategias de tratamiento que ya les señalé. Bueno, pues en la fase 3 y en la fase 4 son los medicamentos exactamente los mismos, más que en las dosis son bajas, que se utilizan diariamente, o dosis intermedias. ¿Y dónde vamos a ver las dosis bajas e intermedias de los esteroides? Ya les di la tabla, de ahí nos vamos a la tabla y ahí hacemos un conteo de cuánto esteroide le estamos dando. Por último, en la fase 5 son los pacientes que ya requieren un especialista, un neumólogo, un especialista alergólogo, alguien que se dedique en forma completa a este grupo de pacientes. Son pacientes que en este grupo ya podemos utilizar el tioatropio, que es un LAMA, es un medicamento anticolinérgico de larga acción, que es el tioatropio, y que son pacientes que debemos de saber qué fenotipo tienen. No podemos avanzar si no tenemos fenotipo. ¿Y cómo sabemos lo de fenotipo? Les recuerdo nada más que utilicemos los marcadores o los biomarcadores para establecer el fenotipo correcto de cada uno de ellos. Y les recuerdo que es los eosinófilos, tanto en sangre como en expectoración, la medición del feno y la medición de la inmunoglobulina E. Esteroides también, y se utiliza el mismo medicamento también de mantenimiento, pero a dosis altas. ¿Ok? Y los biológicos. Aquí se pueden utilizar los biológicos, incluso se puede utilizar esteroides orales a dosis bajas. ¿De acuerdo? Ese es el track 1, es el tratamiento de elección, es el tratamiento que recomiendan las guías de manejo a nivel internacional. Pero existe una alternativa. ¿Cuál es el manejo? Si no tengo para comprar esto o si algo de esto me cayó mal, bueno, tengo una alternativa. Y las alternativas son en el track 2, en la vía 2, por ejemplo, en el paso número 1, son pacientes que también tienen una sintomatología igual a la que acabamos de señalar, y el paciente se le recomienda que utilice esteroides siempre que tome un SABA, es decir, en forma rutinaria, siempre que utilice el SABA por razón necesaria, siempre debe de utilizar el esteroide inhalado. Se pone uno y se pone el otro, se pone uno y se pone el otro. Y si tiene mayor sintomatología, pues es exactamente el mismo que acabamos de señalar, o reforzar con un SABA según sea necesario. En el paso número 2 se utilizan esteroides inhalados de mantenimiento a dosis bajas.
Vean aquí, exclusivamente esteroides inhalados a dosis bajas. En el siguiente, en el paso número 3 y paso número 4, vean aquí que se utilizan esteroides inhalados, pero se agrega un LABA. Uno a dosis bajas y otro a dosis intermedias o altas. Por último, en el paso 5 es exactamente igual al previo. De manera que es una representación esquemática de qué es lo que debemos de hacer dependiendo de su sintomatología en dónde los vamos a colocar. Los pacientes más leves, con asma bronquial leve, se utilizan de este lado. Asma bronquial leve o severidad leve, o pacientes que están bien controlados, acá. Los pacientes que están mal controlados, generalmente son pacientes que se pueden estar en los pasos subsiguientes, principalmente el paso 4 y en el paso número 5. Existen otros tipos de tratamiento que también se pueden utilizar, como antibióticos como la acitromicina, medicamentos antileucotrienos acá, medicamentos con inmunoterapia sublingual, etcétera, pero son alternativas todavía con menos robustez en la evidencia científica. ¿Cómo sé qué tan severo está el paciente? Pues sencillamente les digo que esto de qué tan severo está la enfermedad, bueno, pues esto se realiza en forma retrospectiva, porque según el tratamiento que yo le esté dando es la severidad. Si yo tengo un paciente en el paso 1 y 2, pues es leve. O si está en el paso 5, pues sé que el paciente tiene un asma muy severa. En general ya no se utiliza tanto así, simplemente decir asma severa o asma no severa. Siempre que tú vayas a ajustar el tratamiento, debes de insistir, y nos insisten una y otra vez, en que el paciente tiene que tener una correcta técnica de la inhalación. Enfrente de ti, pídele a tu paciente que haga una correcta inhalación y con eso te darás cuenta si verdaderamente está aprovechando o no su medicamento. La adherencia que tiene el tratamiento, pues nomás uno puede comprarlo. Es una cosa que la vemos en vida real, en nuestro medio, muy frecuentemente. ¿Qué tanta adherencia tiene nuestro paciente? Pues sí, tengo medicinas del asma y tengo medicinas de la artritis y tengo medicinas de la insuficiencia cardíaca, de la presión y del azúcar. ¿Cómo le hago para comprar todo? Eso es de la vida real. Siempre tener presente eso y ayudarles en cuanto no sea posible. Exposición persistente a alergenos. Cuiden muy bien que el paciente pues ya deje la mascota, el gatito o el perrito, y que no el perro chihuahueño sea un controlador del asma. Comorbilidades, siempre atacar las comorbilidades. Si el paciente tiene rinosinusitis crónica o tiene reflujo gastroesofágico, son pacientes que nunca van a mejorar, que están perpetuando sus síntomas y que difícilmente pueden tener un alivio de su sintomatología. Y bueno, no olvidar que el paciente puede tener otro diagnóstico. Dentro de las conclusiones, dejaremos las crisis asmáticas para otro momento. Solamente diré que la educación, dentro de mis conclusiones personales, les menciono que la educación es básica. Hagan buen contacto con sus pacientes, explíquenle bien su enfermedad, que tenga adherencia en su tratamiento, que tengan una comunicación entre el médico y el paciente, que esa interacción médico-paciente sea muy amplia y de muy buena comunicación. Siempre obtener un diagnóstico correcto y oportuno. Identificar factores de riesgo, desencadenantes y comorbilidades mucho antes de iniciar el tratamiento farmacológico. Los tratamientos de preferencia son esteroides inhalados y broncodilatadores de larga acción. Son los medicamentos que se prefieren en esta enfermedad. El uso del SABA, entre paréntesis el salbutamol o Ventolin,
como tratamiento único aumenta la mortalidad y el riesgo de exacerbaciones. Ya no utilizar el SABA como medicamento controlador ni aliviador. Nunca, nunca solo. Verificar la técnica de inhalación. Cerca del 80% de las veces cuando tú ves un paciente, cuando tú le dices, a ver, hágame la inhalación, y le ves y le modificas, le mejoras esa técnica de inhalación, el paciente tiene hasta un porcentaje de un 80% de mejorar sus síntomas. Por último, sabemos que los esteroides inhalados disminuyen el riesgo de exacerbaciones, mejoran los síntomas y mejoran también la función pulmonar. Muchas gracias. Yo creo que con esto concluimos así rápidamente los datos más importantes de esta enfermedad, pero que voy a esperar la clase para enriquecer más aún esta plática. Y yo espero muchísimas preguntas de ustedes. Espero que tengamos tiempo y que logremos vernos en la clase. Muchas gracias.